estación NER, Cultura para tus oídos. En esta ocasión nos acompañan nuestras siguientes invitadas. Tenemos a Fernanda Añas, Evelyn Martínez y Diana Segura. En este bloque, nuestra invitada Diana nos hablará sobre estructura social y nacionalismo criollo. Dentro de este amplio territorio, muy desigual en su geografía y recursos, se asentaba una población que en las últimas décadas del siglo XVIII y primeras del siglo XIX llegó a contar con 6.122.354 habitantes. Un historiador hizo con base en el censo que en 1790 y 1793 ordenara levantar el virrey. Esa población se concentraba en 30 ciudades, 95 villas, 4.682.000 pueblos y 165 misiones. Existían enormes dificultades en su economía, en su organización social y en su política, en su cultura y en su origen. Muchísimas gracias, Diana, por compartir esta información sobre este tema que es importante. Ahora vamos a un corte comercial. Nosotros, en el medio del ruido, en el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. Regresamos de este corte. Ahora nuestra invitada Evelyn nos hablará del siguiente tema, que es conspiraciones, insurrecciones y rebeliones previas a 1810. Este tema nos habla de varias conspiraciones, insurrecciones y rebeliones que se produjeron en la Nueva España en diversas épocas, la mayor parte de ellas sin un plan coherente y como resultado inmediato de una situación injusta y maltrato graves. También nos habla que deben señalarse como significativas manifestaciones del desajuste económico-social reinante, las huelgas y conflictos de los mineros del Real Monte en 1766, que tuvieron como pretexto la expulsión de la Campaña de Jesús en 1767 y que ocurrieron en San Luis Potosí, San Miguel el Grande, Guanajuato y Pachuca en 1776. La conjura que encabezó Pedro Portilla, que también se conoce como de los machetes, tuvo, entre otros, el anhelo de organizar el país mediante la creación de un Congreso independiente de los españoles a quienes expulsaría. Sedición y rebelión antes de 1810. Según la investigación de Eric Van Jong, el régimen colonial español consideraba como sedición cualquier declaración en contra del gobierno, así fuera en forma escrita u oral, sin importar si había sido proferida en público o en privado y sin tomar en cuenta si existía o no el propósito deliberado de subvertir la lealtad civil al Estado español. Cualquier grado de libertad de la palabra, por mínimo que fuese, podía verse como un peligro claro y real, pues había un poco espacio en el sistema político ideológico para un desacuerdo razonado. No es fácil determinar si el gobierno virreinal y peninsular se mostró más obsesivo. Muchísimas gracias, Evelyn, por esta interesante nota. Bueno, y nosotros regresamos en un corte. El increíble niño come libros, de Oliver Jeffers, traducido por Francisco Segovia, de los especiales de A la orilla del viento, Fondo de Cultura Económica. Regresamos de este corte. Ahora, su conductora Natalia les hablará de dos visiones, que son indios y mestizos. Muchos historiadores han dicho que el movimiento mexicano por la independencia fue en un sentido significativo predominante mestizo por su composición social, en particular después de la dispersión del ejército de Hidalgo a principios de 1811. Sin embargo, esto no coincide con el historiador Eric Van Jong, ya que consiste en sugerir que la historiografía nacionalista considera casi siempre en su visión
que el mestizaje desarrolla su inevitable papel histórico como realizador de las grandes batallas históricas y que, por lo tanto, los indios tuvieron una representación baja en la fila insurgente, apuntándolo la idea de que la rebelión popular fue ante todo mestiza. Contrario a esta tesis, este historiador considera que el papel que tuvieron los indígenas fue predominante en toda la etapa del proceso de independencia, para cual sostiene que la proporción de indígenas que participaron en la insurgencia fue más o menos equivalente a su proporción en la población total del país a fines de la época colonial. En este caso hablamos que 60% era el grupo indígena, 20% conformaba el grupo de españoles y 20% conformaba el grupo de negros y mestizos. Así es como Eric Van Jong sostiene como un hallazgo significativo la indianidad de los rebeldes, lo que se contrapone a la idea de que fueron la mayoría mestizos. Así es como los indios mexicanos tuvieron un papel de gran importancia en la rebelión de 1810 a 1821, tanto en sus pueblos de origen como fuera de ellos. Ahora nuestra invitada Fernanda nos hablará de líderes insurgentes, papel del clero parroquial y resistencia cultural y alianzas interétnicas. Cabe mencionar que también un papel importante fue el clero parroquial. Los sacerdotes tuvieron un papel fundamental en la formación académica e intelectual. Ejemplo de ello fueron los curas Hidalgo, Morelos, Matamoros, Cos, Verduzco, Mercado y San Martín. Una característica del movimiento de independencia fue su carácter rural, es decir, la lucha armada insurgente fue un producto del campo mexicano, aunque en sus inicios las ciudades tuvieron un papel importante. La insurgencia popular en los años 1810-1821 puede estudiarse como resistencia cultural de las comunidades rurales contra las fuerzas realistas que apoyan la independencia de España. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos en la próxima emisión aquí en NERF Cultura para tus oídos.